tardes a todos. La librería Pincho me ha encargado que os dé la bienvenida, Así que bienvenidos a este nuevo ciclo que sale de la mente poética de Miguel y de Cristina, y es la continuación que anteriormente hubo en la antigua librería. Y bueno, pues dicen los de Pincho que están muy contentos de que se vuelva a repetir la experiencia, así que es lo que yo tenía que decir, porque ahora tengo otro papel aquí también. Soy multidisciplinar. Como gracias. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como él ha anunciado, el año pasado, en junio de 2019, terminamos el ciclo Vicios Ocultos con la presencia de Joaquín Juan Penalba. Ha coincidido que él también esté participando en la apertura de este nuevo ciclo que hemos llamado Oscuras Golondrinas. Y bueno, estamos muy ilusionados. Lo estamos coordinando Cristina Sarrió y yo. Sí, no hagas muecas. Y bueno, pues nos van a visitar 5 poetas de aquí a junio, uno por mes. Y bueno, tiene la particularidad de que tendremos también poetas anfitriones. Habrá 5 poetas de Alicante que recibirán a las Oscuras Golondrinas. Tenemos también música en vivo. Y tenemos también una cosa novedosa que se llama Consejo del Nido. Voy a pasar a presentaros. Aquí a mi izquierda está Chus Amat, que es un músico magnífico y bueno, pues él se va a encargar de la parte musical de hoy. En el Consejo del Nido está Cesario Martín de Vega, que es componente fundador del Club de Lectura y Grupo de Lectura y Álbum Ilustrado Que Viene el Lobo, que capitanea junto a Pedro Jiménez. Fernández Jiménez. Sí. Los fallos son necesarios. Sí, ¿no? Y luego Begoña Rodríguez, que es directora del programa Conectados en la Noche, que entre otras cositas hablamos bastante de poesía. Colaboramos en ese programa. Pues está Rosa Cuadrado, que también estará de poeta anfitriona, Elena Vilella, que también es otra poeta anfitriona, y un servidor. Y bueno, están ya hechas las presentaciones. Joaquín Juan Penalba, nuestro poeta anfitrión. Muchas gracias por venir. Creo que viene con el látigo preparado. Yo iba a decirte, muchas gracias por invitarme, pero no estoy seguro. Ya hablamos luego. Se está vengando. Joaquín se está vengando, no sabemos por qué, pero bueno. Sí. Y bueno, y tenemos a nuestro poeta invitado, Blas Muñoz Pizarro, al que a mí me hace muchísima ilusión que esté en Alicante por primera vez. Y bueno, ¿estás a gusto? Muy a gusto. Muy a gusto. Pues bueno, empezamos con una canción. Muy bien. Espero que se me escuche porque la guitarra no proyecta mucho, pues tampoco. Voy a hacer unos poemas de unos poetas que están en la sala, como son Joaquín, Luismi, Rosa, que todavía no está por aquí, pero vendrá. Y no voy a empezar por Rosa, pero me voy a guardar un poquito, que venga ella. Espérate que venga. Y voy a empezar, creo que te ha tocado, Joaquín. Voy a empezar con un poema de Joaquín Juan Penalba, de su libro, es el poema final de su poemario Cronología de Tarkovsky, es un cineasta, y se llama Epitafio. Bajo esta tumba, bajo este nombre, un espejo, sobre el espejo
la nube de los sueños y soñado y un solo reflejo, una escultura hecha de tiempo y de costumbre, una escultura hecha de tiempo y de costumbre. Estaba pensando lo inseguro que se siente uno teniendo a Cristina tan lejos y teniendo a Joaquín tan cerca. Vamos a ver. ¿Tú quieres decir algo, darnos las buenas tardes o te esperas a luego? ¿Algo brevemente? Muy brevemente es decir que estoy encantado de estar aquí. Es cierto que es la primera vez que vengo a Alicante, Alicante capital. He tenido relación con Petrer, donde fui premiado. No pude estar, que también fui premiado con el premio Maxi Vanegas, no pude ir a recogerlo, pero vamos, alguna relación he tenido con Alicante. Pero esta es la primera vez que estoy en Alicante ciudad. La primera vez como poeta. Evidentemente he estado algunas otras veces viendo esta maravillosa ciudad. Y me siento encantado, me siento ilusionado. Ahora espero a ver cómo me tratáis. Por ahora bien, ¿no? No hay ninguna idea. Por ahora bueno, yo voy a hablar un poquito de... No te preocupes, Blas, que yo he venido aquí para protegerte porque no me fío de esto. Bueno, yo voy a hablar un poquito de tu vida, de tu obra. Y Joaquín luego destripará el libro que vamos a presentar. Blas Muñoz Pizarro nace en Valencia en 1943, es profesor titular de latín en un instituto de su ciudad, jubilado, y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Literaria de Valencia. A mediados de los 60 publicó sus primeros poemas en la revista Palabra Nueva de Valladolid. En la década de los 70 aparecieron poemas suyos en revistas como Múrice o Proís. Fue incluido en la antología de Ricardo Belveser, Un siglo de poesía en Valencia, editado en 1975 por Prometeo. En esa década y en la siguiente obtuvo varios premios, siendo el primero de ellos en el tiempo el Premio Nacional de Poesía José Antonio Torres Tomelloso en 1971. Publicó su primer poemario, Naufragio de Narciso, gracias a una beca de publicación del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. Ha permanecido en silencio desde entonces, durante más de 25 años, permaneció en silencio durante 25 años. Pero Blas, ¿qué te ha hecho a ti la poesía para tener abandonada tanto tiempo? Lo cuento de verdad, lo digo. Claro. A mí nunca me ha satisfecho escribir. ¿Eso es un titular? No. Menos más, querido. Si yo no escribo no pasa nada. Y además no pasa nada ni en mi interior ni en mi exterior. No me considero necesario en ningún sentido. La poesía me ha acompañado siempre como lector. Eso ha sido siempre algo imprescindible, pero no como escritura. Entonces, si yo no escribo,
también vivo, y sé que en esto difiero de muchos. Ahora llevo, pues estamos en 2020, llevo prácticamente 5 años de nuevo en un silencio, porque considero que no tengo por qué aumentar todo lo que se escribe innecesariamente. Que no me cuesta nada escribir y que me cuesta mucho escribir, aunque cuando termine un poema, si el poema me satisface, me siento el hombre más feliz del mundo, pero si no escribo no pasa nada, y lo siento. ¿Satisfecho, consejero? Satisfecho, sí, totalmente satisfecho. En el año 2007 reinicia su obra literaria. Culmina entonces su obra más compleja, La mirada de Jano, libro que había dejado inacabado en los años 80. En abril de 2009 se publica la separata titulada De la luz al olvido, incluyendo poemas recitados en el ámbito cultural del corte inglés. En estos últimos años ve publicados además el relato La caracola y los poemarios El que silba entre las cañas, La herida de los días, Viva ausencia, La mano pensativa, En la desposesión y esta antología personal que vamos a presentar aquí, De la luz al olvido, publicada por Vitruvio, que recorre su obra desde 1960 hasta 2013. Ha colaborado, ha publicado poemas y microrelatos en revistas como, cito dos, 21 versos y Crátera, porque las dos son valencianas. Y muy recientes. Y muy recientes, exactamente. Ha sido incluido en diversas antologías, entre las que citamos Arquitectura de la palabra, Poetas del siglo XXI, Factoría barroca, carpeta de poesía visual, Poetas del Ateneo. Destacable es su presencia en Voces, antología de poesía española editada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis de Potosí, en México, en 2014, donde aparece junto a poetas de la categoría de Antonio Gamoneda, Clara Janés, Genaro Talens, Antonio Colinas, por citar unos ejemplos. Sí. Y la revista no me la han enviado jamás. ¿No? No la he tenido. La tengo en PDF, llena de ratas que supongo que las corregiría. Pero la revista físicamente no me la han enviado de México. No le dio la gana al secretario del Estado de San Luis de Potosí. Están esperando que vayas a recogerla. Pero bueno, continuamos. Bueno, Blas es un poeta muy premiado, tiene una extensa nómina de premios, yo voy a citar algunos, no sé, supongo que los más destacados. Es finalista de la 21ª edición del premio Loewe de poesía con su libro La mirada de Jano. Sí, fue finalista, sí. Ganador del premio en diciembre de 2008, del premio Paco Moyá de poesía en castellano de Petrer, con La mirada de Jano. Sí, en el jurado estaba Ángel Luis Prieto de Paula, que mañana lo tendremos. Lo veré mañana, y quiso él hacer el prólogo de ese libro, lo cual me alegró enormemente, porque no nos conocíamos en absoluto. Por algo sería. Bueno. Tercer premio del 25º Certamen Poético Internacional CEAM de Segorbe, con su conjunto de sonetos Cuarteto de Primavera, publicado en el libro Antología de Certámenes Poéticos. Primer premio del 20º Premio de Poesía Fray Luis de León, de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Finalista del 26º Premio Jaén de Poesía con su libro La herida de los días. Premio del segundo certamen de poesía Poeta Juan Calderón Matador con su libro El que silba entre las cañas.
Y bueno, con el libro La herida de los días ha sido finalista del Premio de Poesía Ciudad de Badajoz en 2010, finalista del 23º Premio Loewe en 2010 también, y finalmente Premio Miguel Labordeta en 2010 del Gobierno de Aragón con su libro, bueno, hemos citado La herida de los días. Destacar también finalista del 30º Premio de Poesía Ciudad de Badajoz en la Desposesión, y finalista con ese mismo libro del Premio de Poesía Ciudad de Mérida en 2011, también con la Desposesión. Le das con mucha importancia a los finalistas, ¿eh? Estaban en la lista, pero vamos. Estar en la final es importante, lo importante es participar, ¿no? Bueno. Finalista de los premios de la crítica valenciana con La herida de los días, y finalista también con Viva Ausencia. Y luego te dieron el premio de la crítica valenciana. Digo, finalista, no solo finalista. Con La herida de los días en mayo de 2012. Bueno, finalmente voy a citar por último, porque bueno, esto es inacabable, ¿no? Por último, el 30º Premio Nacional de Poesía Fundación Conrado Blanco León de la Bañeza, concedido al poema Vida y Muerte por Agua en agosto de 2018. Un poeta muy premiado. Caray, Blas, ¿tiene usted más premios que Ramón Bascuñana? No. Ramón Bascuñana... Una pregunta. No. ¿Cuánto es importante los premios para un poeta? Vamos a ver, para alguien que tuvo cierta consideración hasta 1981 y que vuelve a escribir en el 2006-2007, yo pensé, porque ya quienes eran mis amigos de entonces, Genaro Talens, César Simón fallecido, en fin, todos los poetas que orbitaban alrededor de la Universidad de Valencia en los años 70, ya estaban a un nivel, por decirlo así, muy lejano, de alguien que regresaba y decía, oye, que estoy aquí, ¿no? Entonces, nada, yo empecé a concursar, a enviar a certámenes, sobre todo poemas sueltos, porque eso, si tienes la suerte de que te premian, cierto nombre te da y tu nombre empieza a ser más o menos oído. En cuanto a los libros, únicamente los he presentado. ¿Pero te molesta ser finalista o...? No, lo que pasa es que hay premios ahí, como el Loewe y algunos más, que solo me presentaba cuando terminaba un libro y si estaba cerca la fecha de cierre de la presentación, porque tienen un prejurado al cual sí puedes acceder si tu libro tiene cierta calidad, y porque publicaban los finalistas, o previamente como el Ciudad de Badajoz, o el día después del fallo del premio como el Loewe. Si yo tenía un libro terminado y no tenía que esperarme más allá de un mes o dos para saber qué posibilidades tenía, lo enviaba a esos premios, que todos sabemos que se necesitan otras cosas para obtenerlo, y si era finalista, yo ya tenía la absoluta seguridad de que ese libro iba a tener una salida con un premio, si quieres, menor. Le presentaba 3 o 4 premios, resulta que todos iba siendo finalista y ya está. Hasta que al final los premiaban. Lo que sí que hay que hacer es insistir. Insistir. Yo, ha habido algún libro que lo he presentado a una decena de premios. Y no está mal. Claro. Lo único que sucede es que toda esta obra, excepto Naufragio de Narciso, que lo escribo en el 73, lo termino, lo dejo en un cajón, y es un amigo que dejó de escribir.
un amigo profesor de la Universidad también de Valencia, que me exige que haga algo con él, y lo presento al Ayuntamiento de Valencia y lo becan, ¿no? Y se publica 8 años después de su escritura. Se publicó en el 81, pero lo terminé en el 73, excepto ese y La mirada de Jano, que en el 81, que yo dejo de escribir, estaba escrito hasta su mitad. Todo lo demás es obra de 6 o 7 años, nada más. Todo lo demás es obra de 6 o 7 años. Desde el 2007 al 2013-2014, que he vuelto a dejar de escribir, aunque no quiero mentir. Cuando me llaman Rivero Tarabillo y me pide un poema para su revista, o me llama Zapateri y me pide un poema para su revista, o me llaman y yo tengo cierto interés, me esfuerzo, escribo un poema, se lo envío y lo publican. Y ahí hay 6 o 7 poemas publicados en revistas últimamente. Pero ya digo que me esfuerzo a escribir. Estoy hilando, uniendo a lo que ya he dicho antes, a que no. Vamos a ver si el Consejo... Soy escritor de muy pocos años. Vamos a ver si el Consejo quisiera leernos algo, alguno de tus poemas. Sí. No sé si... Yo, ya que he empezado yo. Sí, ¿no? Estás en racha. Sí, sí. Pero los demás también habláis. Sí, ¿o no? sí, sí, también, también. Sí. Una rondita de Que luego así. Sí, yo ya estoy aquí. Yo voy a leer el de Rafael Alberti. Bueno, y después Chus nos cantará otro tema. El homenaje a Rafael Alberti, un poemita imitando, si me permites que introduzca, ahí imitaba a Marinero en Tierra. Y es un poema de mis 16 años. Sí. ¿Sí? Por eso está al principio del libro. Porque al principio hay poemas rescatados de mi más tierna juventud. Venga. Y va la luna barquera cabalgando por el río. Ay, quien pudiera, mi vocación marinera, ser capitán de un navío de la flotilla pesquera. El barquillo luna frío, a galope por el río, ya divisa la escollera de la ría marinera. Ay, quien pudiera. Copia de Rafael Alberti. copia dura y pura de Rafael Alberti. Sí, sí, totalmente. Es Rafael Alberti. No pidas permiso, No, eres no, consejera. yo guiño un ojo. No pidas, Sí, sí. no pidas permiso. Me estoy entrenando, tú prepárate que es el primer día. Eso. El mes que viene Ya ves. Eso. ya vendremos. Ahí. Ya está bien, ya sabes. Ya vendremos ahí. Por donde el hombre pasa. Por donde el hombre pasa hay límites y lluvia, y palabras que gimen. Pero hay azogues nobles detrás de los espejos, y luz en los desvanes para las manos ciegas. Detrás de las palabras arden madres silentes, aniversarios grises, y niños con las manos ulceradas por lágrimas de plomo y carburo, para que tú los nombres. Bueno, Terminamos la ronda vale. y pasamos a Chus. Ella, Ese, en todo caso, diré que es de la mirada de Jano, de mi vuelta a la escritura, donde termino ese libro. Vale. ella bajo la lluvia, mojaba el aire su húmeda alegría bajo el paraguas gris de la inocencia. Al fondo blanco y negro la secuencia fugaz de los raíles se perdía en la vieja estación. Cómo llovía. Temblorosa en su luz, la transparencia de ese instante fijaba su presencia en este juvenil fotografía. Hoy he vuelto a situar aquella escena del álbum de este amor cuando era nuevo en el foco feliz de mi mirada. Y siento que esa escena no es ajena, que siento el mismo amor, o lo renuevo, tan lejos y tan cerca de mi amada. Ese es un soneto, con toda la estructura clásica del soneto, que está en viva ausencia. No sé si decirlo ahora o dejarlo para otra ocasión. Cuando yo termino La mirada de Jano, que es un libro que ha tenido 26 años de parón, un libro que según Prieto de Paula en el prólogo se convierte en símbolo de sí mismo, porque está el pasado y está el futuro, con un silencio enorme de años en medio, como la doble cara de Jano. Cuando termino eso digo, ¿ahora qué hago? Y lo digo también en otro poema. Después de La mirada de Jano, ¿qué voy a escribir?
Y entonces digo, voy a hacer músculo poético y me pongo a escribir poesía rimada, que es Viva Ausencia. Viva Ausencia es un libro de sonetos, de décimas y de unas décimas nuevas que yo me invento, neodécimas, todos sonetos y décimas. Cuando estoy escribiendo ese libro, y a ese pertenece ese poema, cuando escribo ese libro escribo a la vez otros dos, que son de poesía para desempalagarme de la rima, que son El que silba entre las cañas y La mano pensativa, de poesía oriental. Ese poema, que tiene un subtítulo, álbum, creo, de 1972, puede ser, refleja lo que hay en la fotografía. En la fotografía está la antigua estación de Aragón de Valencia, que hoy en día es la avenida de Aragón, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Está la antigua estación de Aragón ya abandonada, con raíles, con traviesas amontonadas, un día de lluvia donde estamos paseando, la mujer que yo acabo de conocer y que en ese momento es mi novia, y hoy está aquí, y es mi mujer Merche. Y en el álbum recuerdo aquella fotografía en blanco y negro en la que está ella bajo la lluvia con un paraguas. Y ¿Ya está? Bueno, como veis, hablar le cuesta mucho hablar y hay que sacarle las palabras con sacacorchos. ¿No es así? Nos va a cantar una canción Chus Amat, me parece que es sobre un poema de Rosa Cuadrado. De Rosa Cuadrado, estábamos... Buenas tardes, Rosa. Bueno, sí, es un poema de Rosa Cuadrado de su libro Taxidermia, que lleva por título La Tejedora. Es un poema precioso, muy delicado. Y yo creo que no se agota en eso, sino que además yo creo que nos interpela a todos porque trata del tema de la leucemia. Así que muchas gracias por hacerlo, Rosa. Ella borda su sueño de oro y fina plata entre sábanas de novia. Ajuar que guarda tesoro entre delicados hilos. En palacios de tela, orgullosa se corona de terciopelo y raso, y canta al compás del pedal y de la rueda. Cose su nombre como amuleto, a golpe, cose su nombre como amuleto, escudos y enseñas a golpe de aguja, ejército de objetos en lucha contra el olvido. No sabe que el recuerdo se olvidó entero retale de aquel reino de encaje, algodón y blanco paño.
ahora sí, el poeta anfitrión, don Joaquín Juan Penalba. Es todo suyo, don Blas Muñoz. Bueno, muchas gracias, Luis. Pórtate bien, ¿eh? Como a Luismi le he dicho que se preparara para lo inesperado, me ha tenido aquí castigado todo el tiempo. Pues yo me he dado cuenta que aquí ha hablado todo el mundo, menos yo. Bueno, sí, yo he hablado un poco, pero ha sido porque he tenido que interrumpir. Como no he explicado bien las reglas del juego, yo tenía preparado un texto que, de tener sentido, lo que todavía no sé, lo hubiera tenido más bien al principio. Era, también tengo que decirlo, un ataque totalmente inmotivado a Luismi, sobre todo. A Cristina también, pero a Luismi sobre todo. Por Dios. Y ahora va a ser un ataque totalmente motivado porque... Entonces, yo, aunque esté aquí, no sé si a la mitad y hacia el final, yo como si empezara. Como si empezara. No me quiero ir. Entre que ya he dicho cosas que tenía que decir yo, entre que... ¿Perdona? Voy a... Sí. El reparto de tareas creo que no lo habíamos hecho lo suficiente. Creo que no lo habíamos acordado exactamente así, pero bueno, no pasa nada. Yo voy a empezar con el texto. ¿Cuándo te llamé yo para explicarte lo que iba a hacer? Ayer a mediodía, ¿no? Sí. No haré más preguntas. Yo estoy seguro aquí. Ahora sí, porque fíjate, yo te había preparado una táctica de defensa. Digo, cuidado, que aquí estoy yo para defender a Blas si es menester. Ya no hace falta ni que lo diga porque tú te bastas y te sobras. No, lo digo por si lo Pero ¿qué va? Pero vamos al texto, porque al final todavía va a tener un toque más vanguardista. Pues es un texto del principio colocado en medio. Buenas tardes y bienvenidos. Yo me tengo que defender. Tengo que aclarar que Joaquín sabía perfectamente que empezaba yo y luego él destripaba. Sí, justo eso, que empezaba él y luego yo destripaba el libro. Pero ¿cuándo ha empezado él? ¿Y cuándo llego yo a destripar el libro? En el momento justo. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva trampa para poetas diseñada por Luis Miguel San Martín y Cristina Sarrió. Llego a esta tarde y a este lugar prevenido, avisado e incluso escaldado por los rescoldos de un ciclo anterior celebrado en la antigua Pynchon, con más alevosía que nocturnidad, también es verdad, y que llevaba el nombre, ya lo ha dicho Cesario, de Vicios ocultos, prohibido hablar de poesía. Ahora, aquellos vicios ocultos han mutado en oscuras golondrinas y aunque desconozco, esto ya podría decir, ya me lo voy viendo, aunque desconozco qué nuevo encantamiento para poetas desprevenidos habrán tenido la osadía de conjurar Luismi y Cristina, no quería perderme por nada del mundo la primera presentación, también se ha dicho, de Blas Muñoz Pizarro en Alicante. Además, como Blas es un poeta al que admiro y aprecio desde hace ya algunos años, no quería dejarlo solo frente al peligro que puede suponer un encuentro como este. Lo que no sabía que es que el que llegaba directamente a la trampa no era Blas, sino era yo. Pero bueno, aquí me tiene Blas y aquí me tienen todos ustedes en calidad de poeta anfitrión, pero sin saber exactamente cuáles son mis atribuciones, si es que las tengo, ni cuál es mi función, si es que la hubo. Ahora sí que va cobrando sentido, ¿eh? Es un texto, es una profecía autocumplida. Más allá de acompañar a un amigo, a un colega, a un poeta con el que creo que comparto un mismo universo de lecturas y referencias, aunque, y ahora sí, no voy a salir del guión que tenía preparado, aunque es como, yo soy el reflejo en oscuro, o sea, el reflejo, el dioscuro de Blas. Blas ha ganado muchos premios, yo he perdido muchos premios. Blas es un maestro de la versificación, yo soy un desastre de la versificación. Entonces, en cierto modo, yo soy como el reflejo en oscuro, en negativo de Blas. Y bueno, ya se está viendo también en lo que voy diciendo. Pero que os quede claro, coordinadores y consejeros del nido, al músico nada le digo, pues bien sé que Chus Amat
se pondrá incondicionalmente de nuestro lado siempre. El brazo, ahí va, el brazo de Blas no se doblegará, ya lo habéis visto, su poesía no se doblegará, y estas oscuras golondrinas, que no sé exactamente a quién se refieren, pero por si se refieren a nosotros, reanudarán su vuelo sin que seáis capaces de enjaularlas. Avisados quedáis, avisados quedan, y ahora voy a intentar hacer algo del trabajo que se me encomendó inicialmente. Bueno, Blas Muñoz Pizarro, al que con honor me atrevo a llamar mi amigo, es un poeta valenciano del año 43, ya se ha comentado, licenciado en Filología Hispánica, profesor de latín, cuya obra se extiende a lo largo de más de 50 años, aunque, eso también me lo han destripado entre Luismi y Cesario, aunque hay un silencio, por lo menos editorial, de pues prácticamente un cuarto de siglo. Editorial y de no escribir, sí. Y que tú estableces, creo que entre 1981 y 2006, ¿no? El libro que hoy presentamos y nos reúne al calor de este ciclo, De la luz al olvido, antología personal 1960-2013, publicado en la colección Baños del Carmen de la editorial Vitruvio, supone una muestra muy representativa de su producción lírica, porque es una antología que en algunos casos ha tenido que incluir libros enteros, porque la construcción, como la venía dejando, porque la construcción del propio libro no permitía desgajar poemas, y en otros casos sí, que se podía hacer una selección de los poemas, y a pesar de todo yo creo que es una muestra muy generosa, ¿no? De todas maneras, tenemos aquí delante toda la producción lírica de Blas, o sea, los libros publicados individualmente, todos ellos, y también los volúmenes colectivos de El limonero de Homero. Acompaña al volumen un magnífico prólogo del poeta, crítico y profesor Sergio Arlandis, titulado La gran metáfora de la página en blanco, el diáfano sentido del poema. Allí Sergio Arlandis traza una excelente aproximación a lo que él mismo llama, lo acuña así, el mundo poético blasmuñozniano. Extraigo de ese prólogo unas líneas porque articulan perfectamente una lectura que yo creo que es interesante y que nos da la pauta para después acceder a la poesía de Blas. De la luz al olvido da un salto cualitativo en la poesía española del momento, no solo sobrepasando los estrictos márgenes de la idoneidad de un lenguaje y de unos temas más o menos candentes, sino, y sobre todo, porque regenera un concepto que ha ido confundiéndose con la originalidad por culpa de la pujanza del mercado editorial, la autenticidad. Cuando en un libro de poemas se aunan autenticidad e intensidad, todo queda rescatado, todo encaja y nadie se acuerda del fragmentarismo posmoderno, ni de la experiencia, ni del conocimiento, ni de tantas otras clasificaciones que de tan usadas ya han perdido su valor como ejes críticos. Un poquito más adelante, él sigue diciendo otras cosas, Sergio sigue diciendo otras cosas, marca: vivir al margen de ese camino no significa aislarse ni eludir el propio camino, sino ser coherente y consecuente con los propios pasos que uno da, y eso es exactamente lo que muestra esta antología de Blas Muñoz, la excelente arquitectura de toda su obra. Yo creo que ahí da una de las claves fundamentales, esa idea de la arquitectura de las obras de Blas. Y el prólogo es extenso porque realmente hace un auténtico estudio, pero termina esta reflexión diciendo así: así que Blas Muñoz entraría de pleno derecho a formar parte de un elenco de poetas capaces de forjar su voz poética no sobre el yunque de lo actual, sino sobre el taller de lo personal, tal y como hiciera Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, o más recientemente el desaparecido César Simón, o el poeta catalán Joan Margarit, entre muchos otros, ¿no? Bueno, pues este volumen, De la luz al olvido, es la quinta esencia de la poesía de Blas. Si hubiéramos pasado todos estos libros por un alambique, esto es lo que quedaría. Toda una obra quinta esenciada en una antología, donde encontramos muestras de determinados periodos,
porque son periodos en los que a lo mejor no se articula ningún poemario, pero sí que hay poemas que se rescatan, algunos de ellos se han leído aquí, y también libros completos de determinadas épocas. Ya se ha dicho, el primer libro publicado es Naufragio de Narciso, escrito entre el año 71 y el año 73, pero que ve la luz en 1981, gracias a una beca del Ayuntamiento de Valencia. Y luego tenemos La mirada de Jano, ese libro escrito, compuesto antes y después del Silencio. Eso no es casualidad que Prieto de Paula lo viera como un ejemplo de sí mismo, de ese libro, esa figura, la figura de Jano, que es una de las figuras que más le ha interesado siempre al profesor Prieto de Paula, pues encaja perfectamente con un libro que necesariamente mira a los años anteriores al silencio editorial y que rompe ese silencio editorial con los poemas que vienen a continuación. La mirada de Jano es su segundo libro y yo creo que en muchos sentidos la obra central de su poética, con el que, ya se ha mencionado, obtuvo el premio Paco Moyá y por tanto se publicó en la editorial Agua Clara. A lo largo de su carrera literaria, Blas Muñoz ha obtenido muchos reconocimientos. Luismi se ha referido a algunos: el Fray Luis, un accesit de los premios del Tren, el Memorial Bruno Alzola García, el Alfambra, el Maxi Vanegas, el Alcaraván, el Villa de la Roda, el Amigos de la Herradura, el Ciudad de Archidona o el Laguna de Duero. Pero él tiene especial querencia por el Premio de la Crítica Literaria Valenciana de 2012, obtenido gracias a La herida de los días. Otros poemarios suyos que vamos a encontrar en la antología son El que silba entre las cañas, que es de 2010, Viva ausencia, que es de 2011, La mano pensativa, del 2012, y En la desposesión, 2013, que es, de momento, el último libro completo. Y ya me has confesado que estás en un silencio no absoluto, pero en principio sin proyecto, ¿no?, de libro. Todos ellos vieron la luz gracias a importantes galardones literarios. Por eso, cuando le has preguntado por los premios, la respuesta que solemos dar es que para muchos ha sido el acceso a la publicación. Es que ¿cómo podíamos publicar un libro si no había un premio que llevara, además, como parte del premio, la publicación en una editorial? La alternativa es, claro, pues sufragar los propios gastos de una edición, pero el acceso muchísimas veces a la publicación de poesía ha sido a través de los premios literarios. Blas es, además, junto a Vicente Barberá y otros nombres importantes del panorama valenciano, alguno de ellos como Joaquín Riñón, desaparecido, uno de los miembros fundadores del grupo literario El Limonero de Homero. ¿Qué ha significado para ti El Limonero de Homero? Voy a intentar ser breve. Antes de que contestes, recordamos al distinguido público que el Consejo del Nido puede intervenir cuando lo estime oportuno. Sí, sí, o sea, que no os importe que os corten, luego ya... Bueno, yo no garantizo que luego siga, pero bueno, sí. No, llegamos al 2006, finales, y es el año en el que yo me he jubilado como profesor. Y por unas circunstancias más o menos fortuitas, yo tengo un amigo jubilado antes, compañero mío de instituto, que no sabía que yo escribía poesía. Cuando se entera, se sorprende con el libro Naufragio de Narciso. Según él, era un libro extraordinario y tal y cual. ¿Y por qué no te vienes a una reunión que yo tengo con un amigo inspector, jefe de inspección educativa, que es Vicente Barberá, que todos los jueves en el Ateneo, él y yo, pues hablamos de poesía? Y digo, bueno, pues allá voy. Y empezamos tres. Y los tres nos imponemos la condición de llevar algo cada jueves y de destriparlo allí sin ninguna piedad. El grupo crece poco después y se incorpora Antonio Mayor, también catedrático de literatura del Instituto Luis Vives, y José Luis Prieto,
que años después lo dejara. José Luis Prieto nos pone un nombre, El limonero de Homero, y allí estamos los 5 cada jueves despellejándonos vivos. Y eso ha continuado así, en mayor o menor medida, toda nuestra producción. Bueno, José Luis Prieto lo deja Y entra en María Teresa Espasa. Y ahora ha fallecido Joaquín Reñón y ha entrado Pascual Casal. Somos 5 y no vamos a ser más, pero tampoco queremos ser menos. Todos profesores, todos jubilados, menos Pascual Casal, que ahora es el Benjamín. Y el criterio es ese, dentro de la amistad que nos une, la falta de piedad absoluta. Una pregunta, ya que está saliendo dos ámbitos, el ámbito de la jubilación y el ámbito de la docencia. No, lo decía que por esta razón es por la que yo vuelvo a escribir. Yo, igual que usted, me he dedicado a la docencia y he podido percibir que la poesía no ha habitado las aulas como merecería. ¿Considera usted que ha sido la poesía una mal querida en el ámbito educativo? Pues no lo sé, no sabría qué decir. Yo en mi disciplina, que era el latín, difícilmente podía llegar a la poesía latina, por la capacidad de los alumnos y por las propias la propia exigencia de superar luego la prueba de selectividad, que tiene sus condicionantes. A buena hora me puedo meter yo con Ovidio, con Virgilio, con los chavales de 14 y 15 años, ¿no? Era difícil meter la poesía en mi materia. Los profesores de lengua y literatura, pues no sé, aquí está Pilar Blanco, que a lo mejor podría contestar mejor que yo esa pregunta, ¿no? ¿Quieres? Desde la distancia. Está maltratada, pero no solamente por los sistemas educativos, sino también por el propio profesorado, que muchas veces huye de la poesía como de una pesadilla. No hay muchos profesores lectores de poesía, por lo tanto, tampoco los hay entusiastas de enseñar. Lo que podría es impulsarse por parte de las administraciones una presencia mayor de poetas con visitas, ¿no? Pero bueno, no sé, eso ya es... De todos modos, no sé, a veces de lo que estamos hablando parece como si la poesía fuera un ámbito así un poco apartado, un poco, no sé, un poco cerrado. Es decir, yo creo que en los tiempos que vivimos, sobre todo a nivel social y político, la poesía es muy necesaria. Entonces sería conveniente abrir otras puestas que no sean lo de los premios, porque claro, en España hay pocos lectores de poesía, pero lectores de premios yo creo que hay todavía menos. Entonces, hay más poetas que lectores de poesía. No sé yo si habría que mandar poemas a los políticos. Consejero, si me lo permite, vamos a seguir con la disertación de don Joaquín Juan Penalba. No, se me parece muy interesante. Y que siga hablando del libro de Blas Muñoz. No, si yo estaba acabando, iba a llegar a una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Y ha aparecido antes, así me sirve para digamos, para cerrar con lo que he dicho antes y para lanzar la amenaza final. Ah, pero no sigues con él. Sí, pero acabo con él y sigo contigo. Qué perra, Si hay una idea que a mí me gusta asociar a la obra de Blas, es la del poeta como arquitecto. Yo creo que si pensamos en Blas como un poeta arquitecto, nos llevaremos una idea muy aproximada de lo que es su obra, de cómo se construye su obra. Además, él lo ha explicado muy bien, lo que hacen en el limonero de Homero. Alguien que trata de construir algo, pero que lo deja, digamos, permanentemente en obras hasta el momento en que es consciente de que ya no puede mejorarlo más. Es algo, por ejemplo, que se manifiesta en ese cuidado arte de la versificación, del que Blas es un auténtico maestro, del que muchos podemos aprender, porque
vamos a ver que tiene décimas con sus variantes, que tiene sonetos clásicos, que tiene, o sea, lo difícil que es asumir hoy en día la escritura de un soneto y que se sostenga, porque, bueno, pues porque fundamentalmente está el peso del siglo de oro, y a ver quién le enmienda la plana, pues a Garcilaso, a Quevedo, a Góngora, o a Aldana, da igual, o a Aldana, o a los Argensola, y luego el peso de la reformulación métrica del modernismo, que efectivamente toma esa forma, la convierte en otra cosa y la regenera de una manera espectacular. Y cómo podemos enfrentarnos incluso a esos sonetos alejandrinos sin parecer pálido reflejo, ¿no?, de Rubén Darío, fundamentalmente. Bueno, pues Blas nos enseña que sí se puede, pero que por supuesto no es fácil y no va a salir nunca a la primera. Yo, Luismi, voy acabando. No sé si he cumplido bien. ¿Estás a gusto? No sé si he cumplido bien hasta que uno no vive el último día de su vida, como acaba Edipo, no puede decir si ha sido feliz. O, dado que hasta el rabo todo es toro. No sé si he cumplido bien la tarea que se me ha encomendado o no. Tampoco sé qué puedo esperar de cuanto acontezca a partir de ahora. Pero aquí os dejo a Blas. Claro, en vuestras manos. Pero que lo deje en vuestras manos no quiere decir que lo deje a vuestra merced. Como diría otro gran maestro, Claudio Rodríguez, estamos en derrota, nunca en doma. Voy a charlar un poquito con, si me lo permites, Ahora ya no voy a interrumpir. con el poeta. Y tú has nombrado un aspecto de su poética, que has hablado de arquitectura, has hablado de construcción. Pues vamos a seguir con esa secuencia y vamos a hablar de taller. Vamos a hablar del taller. Y para que Blas nos hable un poco del taller del poeta Blas Muñoz Pizarro, yo me he permitido traer aquí un poema que está contenido en La mirada de Jano, que es Tríptico del espectro contemplado por Jano. ¿Te suena? Bueno, el poema está dividido en 3 partes. Y bueno, yo quiero que... Lo he traído aquí para que veáis lo que Joaquín nos estaba comentando de esa dificultad y ese grado de trabajo que puede tener el poema, y luego él nos explicará un poco lo que quiera técnicamente o como quieras. Y yo os voy a leer estos 3 poemas. Los 2 primeros son son 2 poemas de 7 versos, heptasílabos, y luego leeremos el tercero. El primero dice así, se titula Visión del arco iris. Dice: ardiera la memoria si el ojo contemplara su variación de azules, hacia amarillos giran en la espesura móvil de un bosque ya extinguido, materia incandescente. El segundo de estos poemas del tríptico también es un poema de 7 versos, heptasílabos, y dice: proyección de la llama contra... El título. Visión de su reflejo. Proyección de la llama contra añiles futuros, reflejando el origen. Palidecido espacio de anaranjadas sombras, por donde el hombre pasa de la luz al olvido, que da título a la antología. Y bueno, lo que hace Blas en el tercer poema del tríptico, que se titula Círculo Total, es unir ambos poemas, creando un poema de 7 versos
en versos alejandrinos, con toda su significación sintáctica, semántica, me parece, pues bueno, técnicamente un poema no fácil de hacer, evidentemente, y por eso quiero que luego nos hables del taller de este poema o de lo que tú quieras contarnos. Y dice así, círculo total: ardiera la memoria, proyección de la llama, si el ojo contemplara contra añiles futuros su variación de azules, reflejando el origen. Hacia amarillos giran palidecido espacio en la espesura móvil de anaranjadas sombras de un bosque ya extinguido, por donde el hombre pasa, materia incandescente, de la luz al olvido. ¿Quieres decirnos algo sobre sí, esta pero antes me salgo yo del nido. Dios mío, qué susto. Es usted, Blas Muñoz, nos consta, poeta de los que no da puntadas sin hilo, arquitecto de manierismo sutil y funcional, orfebre e ideólogo. Por favor, díganos cuántos versos tiene La mirada de Jano y por qué. 511. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque suman 7. Explícalo. Porque suman 7 por el heptasílabo. Claro. Bueno, es que, hasta eso cuida Blas Muñoz. Es que es complicado. Todas esas cosas. ¿Y cómo lo sabía Pues, este buen hombre, este consejero? Que en el nido se saben muchas cosas. Vamos a ver. Tenemos algún pájaro que de vez en cuando se nos vuela. Carpintero. Yo sabía que iba a pasar esto. Cuando yo termino La mirada de Jano, me hago una edición con mi ordenador. Y es bonita, ¿eh? Es bonita. En esta edición hay unas notas finales que luego no se publicaron porque no iba a enviar el libro, hay aquí nombres personales y demás, no iba a enviar el libro al premio con las 7 notas para La mirada de Jano. No se han publicado nunca. Bueno, pues dentro de este libro casero está el origen de La mirada de Jano. Es una hoja, parece de papel reciclado, donde aparece recuadrado el nombre de Jano, arriba un recuadrito que dice blanco, debajo otro que dice negro. Hay una especie de círculo, que es una flecha, que va del futuro, creación, al pasado, destrucción, y así se van oponiendo la experiencia histórica en el pasado, con la visión o profecía futuro, en Jano como centro la conciencia histórica de la vida y del universo, hay un plan cíclico de la vida, en fin, hay un montón de datos y de cosas. Esto es el concepto inicial, la visión inicial de lo que iba a ser este libro. La mirada de Jano hacia el pasado, todo lo negativo; la mirada de Jano hacia el futuro, todo lo positivo, algo así como el yin y el yang, ¿no? También algunos conceptos que luego no sé si han aparecido. Al girar la rueda, noté yo aquí, lo uno ocupa el lugar de lo otro, confusión o identificación, mientras hay dinamismo, vida. Y cuando párase la rueda, no sé por qué puse párase con la esdrújula y la tilde, en lugar de separa. Párase la rueda igual a muerte, diferenciación de las dos caras de Jano, tiempo y espacio, uno en la sombra, la otra en la luz, distorsión entre ambos mundos, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando digo, bueno, pues voy a intentar escribir este libro. Voy a intentar escribir este libro y resulta que la hojita me la habré dejado en la fotocopiadora. Y traigo la fotocopia. Y entonces escribo el primer poema, que es el primero que ha leído él. 7 versos heptasílabos que dicen: ardiera la memoria si el ojo contemplara su variación de azules, etc. Y digo, bueno, pues con cada uno de estos va a empezar un poema. Uno de una estrofa, otro de 2, otro de 3, otro de 4, otro de 5, otro de 6, otro de 7, y esta va a ser la primera parte.
escribo la otra estrofa de 7 versos, que es la opuesta, y lo mismo, iba a ser la segunda parte. Y junto las dos, y con alejandrinos, va a ser el tercer poema central. Y ese fue el inicio del libro. El libro se complementa con un poema inicial en alejandrinos, donde las estrofas van creciendo de 1 a 6 versos y medio, y luego van pasando de medio y 6 versos hasta el 1. Va descendiendo. El primer poema es Habla el rostro iluminado de Jano. No, habla el rostro en sombra de Jano. El templo de Jano se cerraba en las épocas de paz y estuvo abierto casi siempre en Roma, porque el templo de Jano se abría en las épocas de guerra. Esos dos mundos de Jano abren y cierran el libro, y todo el centro ya no aparece Jano, excepto en el poema ese central que tú has leído. El resto, toda esa primera parte compuesta sobre los versos de ese poema central y la parte posterior, ya son poemas personales de mi vida hacia el pasado, de mi vida hacia el futuro. Y esa es la estructura de este libro endiablado que hizo que yo me callara 20 y tantos años. Sí. Yo creo que se Pero que te corren comprende. además los colores del arco iris, ¿no? ¿Eh? Te corren además los colores del arco iris, ¿no? Sí, es que claro, Cuéntalo. yo ahí ya, para no alargarme, leo. Y en las notas contesto a Antonio Mayor, que había hecho una crítica inicial. Y le digo, por lo demás le digo a Antonio Mayor, no sé si tú tienes el libro completo, y respondo a su crítica. Creo que no, que te faltan los colores de la primera parte. Todo ese arco de los colores, que parece que te gusta menos, era en mi intención que cede su preeminencia ante la interpretación del lector, la parte esencial. En ella, incrustada eso sí en el tiempo de la mirada de Jano y atravesada por el simbolismo de ese Dios que en ella no se nombra, aparece una mirada distinta a la del hombre, en la que se entrecruzan 3 ejes casi accidentales, pero que estructuran el libro. Uno es la doble dirección de esa mirada, como en el Dios, hacia el pasado en la primera parte y hacia el futuro en la segunda. Bien es cierto que las referencias al pasado histórico o social, aunque significativas, son mínimas, y el discurso se centra más en la memoria como espacio, mientras que la mirada hacia el futuro se ve, aquí sí, centrada en el regreso, entre comillas, del poeta. Otro eje formal, si se quiere, entrevera con Jano este círculo de colores al repetirse en el verso inicial de cada poema cada uno de los septasílabos del tríptico central. Aquí me alargo un poquito y digo, el arco iris, por lo demás, tiene su propia carga de simbólica, de firma de la paz, en la relación tormentosa que une al hombre con la divinidad. Paz que en el libro no es la paz deseada, y mucho menos al final. Y el tercer eje, levemente simbólico, es doble o triple. Por un lado está el uso de los colores del espectro, otro simbolismo más y otro lazo de unión con el tríptico central. Por otro, el uso del número 7. Alejandrinos en los poemas largos, crecientes primero, también lo he explicado. Y digo, incluso la suma total de versos del libro, 511, presenta unos guarismos que también suman 7, además de ser lógicamente uno de sus múltiplos. No fue una decisión arbitraria, pero para el lector anónimo, si algún día lo hay, queda darle a este capricho de autor la significación que le plazca. Salvando lo dicho sobre la libertad de interpretación del lector, etcétera, etcétera, recurro a una cita de Dolcet sobre René Guénon, donde habla del número 7, habla del triángulo que es la mitad del triángulo, bueno, es el triángulo del teorema
de Pitágoras, y en él, bueno, pues me extiendo, pero no digo más que esto. Lo dice Dolcet a través de René Guénon. Dice: si consideramos el triángulo semiequilátero o escaleno rectangular base del teorema de Pitágoras, coincide lo vertical y que define el encuentro entre providencia divina y voluntad humana, lo cual es el mismo destino representado por la hipotenusa. Esto mismo se expresa aritméticamente como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Así pues, el valor de la ratio es de 9 más 16, cifras de cuya suma absoluta obtenemos 25, lo cual es igual a 7, 2 más 5, cuya forma, por otra parte, también similar a la escuadra gnomón o gamma, simboliza el estudio de la cosmogonía al completo a partir de las ciencias que la expresan y de su principio luminoso, en su significado astronómico, el Sol, que centra y gobierna los 6 planetas. El Sol más los 6 planetas, 7. Luego hay otras consideraciones que me parece que nos llevaría muy lejos. Yo creo que necesitamos una canción. Me parece que sí. ¿Quieres, Chus? Muy bien. Luis Miguel San Martín, de su libro 13, Desnudo y laberinto. Chus es mucho chus, como has podido comprobar, ¿no? Es mucho chus. ¿Le hacemos más preguntas? ¿Cómo vais de ánimos? Porque aquí hay preguntas para... Hoy Pinchón cierra más tarde, porque como está la cafetería y la enoteca y tal, no sé. ¿Hacemos más preguntitas? No, lógicamente este libro no lo podía mutilar y está íntegro, menos las citas que no están en su sitio. Son citas todas de Ovidio. ¿Hacemos alguna pregunta sobre su vida? Que nos hable, nos cuente algo. Venga, un poquito. Bueno, a ver, empiezo la pregunta con unos versos tuyos.
que dice: hoy he vuelto a aquel bosque donde estuve contigo, Padre, siendo un niño serio, un niño de posguerra y cementerio. La infancia es uno de los temas recurrentes en tus primeros poemarios, al menos. ¿Cómo fue la infancia del niño Blas Muñoz Pizarro? Pues fue una infancia, a pesar de lo que dicen esos versos, feliz. Yo soy el hijo menor de una familia muy, muy humilde. Y soy el único hijo varón. Tengo 3 hermanas, pudieron haber sido 5, pero aquellos años de la guerra, mi hermana mayor nació en plena guerra y la mediana nació durante un bombardeo en Navajas. Mi madre salió con la criatura en brazos de un sótano, y cuando se habían refugiado en Navajas, pueblo de mi padre, en Castellón, huyendo de los bombardeos Sierra de Espadán, del Grao de Valencia, es el Alto Palencia, y huyendo de los bombardeos del puerto de Valencia, que era donde vivíamos, en el Grao, donde vivían, claro, yo no había nacido, se fueron a Navajas, y cuando salieron de aquel chalet que tenía garaje y se refugiaron, y donde mi madre hacía faenas para la familia aquella, tenían la casa de mis padres en el suelo, se quedaron sin casa. En el 38, esa es mi hermana Concha. Bueno, que me alargo sin necesidad. Tengo 3 hermanas mayores, yo soy el pequeño, soy el mimado, soy el único que le pudieron dar, porque conseguí una beca, si no tampoco, estudios, y yo tuve una infancia a pesar de todo eso. ¿Estabas fingiendo los versos o qué? ¿Cómo? ¿Estos versos estabas fingiendo como...? No, yo era un niño feliz, pero era un niño serio. Mi tío Víctor, mi querido tío Víctor, estaba condenado a muerte. Antes ha hablado Joaquín del siglo de oro, del modernismo, de la métrica. Tú eres un magnífico sonetista. Yo una vez escribí que un soneto ha de ser algo rotundo. Puede ser un bombón o una catedral. Dinos brevemente qué te sugiere a ti componer y leer un soneto. Tengo un soneto. Tengo un soneto para leer. Begoña tiene un soneto. Yo es que... ¿De la vida o del soneto? Tiene un soneto. Muy bien. Bueno, pues nada, nos esperamos. Intentarlo de nuevo, aún sin aliento. Abrir sobre un abismo doble puerta. Tener una cerrada y otra abierta, sin saber ni la llave ni el momento. Ponerle claridad al sentimiento y encerrarlo en la página desierta. Encontrar la palabra que despierta, la razón de las otras con su acento. Y no ver que vivimos de prestado, que son pocas las horas que nos quedan, que este juego, al final, es solo un reto, y tener que acabar lo no acabado, poetas y hombres solos, mientras ruedan las ruedas de la vida y del soneto. Pues casi el soneto ya responde casi, ¿no? No, lo que sucede, y esto es una pelea que yo tengo con alguno de mis compañeros, alumnos, si se quiere llamarlos así, que no lo son compañeros del aula de poesía 1 del Ateneo, cuyo coordinador se ha venido de Valencia a acompañarme, Félix Molina, también un excelente poeta. Pues tengo una alumna a la que quiero mucho, y ella me quiere posiblemente más, se llama Magda. Ay, Dios. Que me lleva de calle, porque defiende el verso libre. ¿Te has metido en un jardín, querido? Sí, defiende el verso libre a capa y espada cuando resulta que el verso libre no existe. Pero bueno, y yo se lo digo, con sus poemas le digo, mira, aquí estás abandonando el ritmo de la métrica tradicional, pero tienes otro ritmo, un ritmo de pensamiento sin el cual no hay verso. Habría prosa cortada, que es otra cosa,
Hay un ritmo conceptual con las anáforas, con la repetición de imágenes, con la oposición de pensamiento y demás. Y no me digas que defiendes el verso libre, que para mí es más difícil que el verso medido. Para cada uno, si uno cuando escribe el verso sale hecho del pensamiento, no hay dificultad ninguna. Y la rima no es un obstáculo, la rima es una puerta abierta a hallazgos que sin la rima no encontrarías. Y la medida, luego corregirás el verso, cambiarás palabras, pero la medida ya está, te tiene que salir hecha. La versificación para mí no es ninguna dificultad. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que me interesa mucho todo eso que estás diciendo. He visto que tienes una fascinación, lo digo en sentido positivo, por la simetría, el orden, la disposición del discurso, y que bueno, que todo eso se ve en esos comentarios que has hecho. Pero me interesaría mucho que nos dijeras, si se puede, si puedes, cómo sería ese verso libre, que tú has dicho que es realmente muy difícil de lograr. ¿Qué tendría que tener ese verso libre para que tú lo pudieras llamar libre y a la vez admitieras que ese verso libre realmente no es fácil? Es una pregunta sincera, no va con segunda. No, José Luis, la verdad. ¿Tú tienes una idea clara de lo que sería ese verso libre? Yo sí. Despojado de todas estas factores que lo organizan. Empiezo por decir que el verso libre que han escrito grandes autores, sobre todo más del 27 que de los 50, ¿no? Pero incluso ya de los novísimos para acá, y yo cojo sus versos libres y en la mayoría de sus casos de los poemas se descomponen en la versificación tradicional. Incluso un poema que para mí puede ser el poema mágico, magnífico de todo el siglo XX, que es Espacio, de Juan Ramón Jiménez, un poema en prosa, se descompone en endecasílabos, en alejandrinos, en heptasílabos, y lo vas troceando, y si alguno no casa, resulta que ese verso de 12 son 5 más 7 o 7 más 5, y resulta que está escrito en verso tradicional. Mucha poesía libre no lo es poesía medida, lo que pasa que cortada de otra manera. Y luego la poesía libre, realmente libre, muchos de los poemas, por ejemplo, de Blas de Otero, cuando escribe poesía libre, tienen ese ritmo de pensamiento, ese ritmo de oposiciones, ese ritmo de paralelismos, de correlaciones, de anáforas. La poesía libre, para que sea verso libre, para que sea verso y no prosa cortada al tuntún, que abunda cada vez más, sobre todo en la poesía joven, sin ningún criterio, es difícil de hacer, y es complicada, pero existe. Entonces, ¿existiría un verso libre que no sea prosa cortada para ti? Sí, para mí sí, porque hay otro tipo de ritmos, hay un ritmo de pensamientos que te van llevando de uno a otro. Igual que hay un verso libre que es el fraseo, el fraseo normal de la frase, vaya redundancia, donde termina. Yo recuerdo mucho el Padre Nuestro como un poema libre, donde, si me permitís lo digo en latín, pero hay un ritmo: Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, etc. Ahí hay un ritmo de pensamiento, y termina el verso donde termina el pensamiento mínimo, el sintagma mínimo que contiene un pensamiento completo. Es otra posibilidad. Lo que no es de recibo es que corten la prosa donde quieran y la llamen verso. Esta mañana en la radio escuchaba a un actor que decía, luego había recitado un poema amoroso de Quevedo y previamente pidió perdón a la audiencia por si alguna mujer se molestaba.
no por la temática del poema, sino porque decía que como no estaba de moda los piropos, que a ver si alguna oyente la iba a tomar como por donde iba. Y entonces este actor decía que para él el verso, cada verso era una partitura musical. ¿Es verdad? Sí, yo estaría de acuerdo, pero no tanto como una partitura. Tal vez, no sé, en música cómo se llamaría una frase musical, pero sí. Un compás. Compás. Hay una cosa que a mí me gustaría indicar. Hay muchas sinalefas. Hay muchas sinalefas que en el lugar de la sinalefa hay una puntuación fuerte, coma o punto. Y resulta que cuando alguien, yo también las hago, uno hace un endecasílabo y resulta que ahí hay un punto en medio del endecasílabo, una coma, una pausa de sentido, pero que exige que no se haga en la lectura, porque si no el endecasílabo ya no es un endecasílabo. Yo tengo una pelea con gente cuando lee para que yo le diga que hay que hacer la sinalefa, aunque haya un punto, aunque haya una coma, que no se puede leer como prosa, y que eso se hace con la entonación, porque si no el endecasílabo se ha perdido al oído. Pero vamos, esto era un apunte. ¿Quién era esto? ¿Tony Berno? No, el actor, no me acuerdo de su nombre, pero era de los de Martes y 13, el de barba, el que se salió primero. El que se salió primero, que ahora... que ahora no se sabe cómo se llama. No, ahora está trabajando en... ¿Santi Millán o es ese que se llama? No, es José Pedro. No, usted y pero no, es el otro. Eran tres. Es el otro, desde el principio, sí. Se salió el primero. Nadie recuerda el nombre. El que no se acuerda nadie es un nombre. Ese. Era I. De todas formas, eso de que el verso en sí es una unidad musical, vamos a llamarlo así, aunque lo llama la partitura, de que un verso es una unidad musical, lo es incluso cuando hay encabalgamiento, porque hay que hacer una pausa que puede durar una milésima de segundo, pero no se puede hacer lo que se llamaba sinafia, que es la sinalefa entre final de verso y principio de verso. No hay que hacerla. Sí, es una unidad musical. Yo te voy a hacer la última pregunta porque llevamos aquí casi hora y media. Yo estoy a gusto. Yo también. Entonces, ¿ahora es cuando acaba la primera parte? Yo por mí. Cuando acaba la primera parte, nos tomamos un pisco a la vez. Yo te voy a hacer, te voy a hacer ya la última pregunta y tú rematas lo que quieras. Y yo luego leo la palabra. ¿Perdón? Que luego leo la palabra. ¿Luego? Sí, cuando termines tú. Luego pide la palabra y lee la palabra. Y leo la palabra. Pero consejero, como usted diga. Pide la palabra y lee la palabra. Te voy a leer 3 versos. El primero de ellos es de Javier Egea y dice así: hoy solo sé que existo y amanece. Me parece que es el final de Tropomare, si no recuerdo mal. Ahora solo escribo lo que amo, José Iniesta. Tu admirado amigo José Iniesta. Yo solo sé que escribo y vivo. ¿Te suena? Es de Blas Muñoz. Blas, esto de los poetas es como lo de los científicos. Por ejemplo, Camilo Golgi estudia la estructura del sistema nervioso en Pavía y Ramón y Cajal lo hace en Madrid. Pero al fin y al cabo la realidad se impone y aunque lo hacen cada uno por su lado, pues llegan a conclusiones similares. Con los poetas pasa igual, sois un poco científicos. Pues no lo sé, yo solo sé que no sé nada, pero si a mí me preguntaran en qué era yo bueno en el bachillerato, diré que en matemáticas y dibujo. Yo he tenido siempre cierto espíritu. ¿Cómo es tu mirada? Porque lo tenía preparado también por ahí. ¿Cómo mira el poeta Blas Muñoz? Porque eso es importante también. La mirada es importantísima en el poeta. Y cómo miro yo tendrían que decirlo los demás.
yo miro y cómo miro no te O sabe. sea, que eso no se sabe ni siquiera. No, bueno, No puede explicar cómo mira. No te sabría decir. ¿Qué hacemos? A ver, abrimos un turno de preguntas al público. Joaquín, ¿quieres Y ahora- arrear un poquito más? No, pero ahora que estaba diciendo, la mirada es una cita de Canción de Cuna, saber mirar es saber amar. Y una de Prieto de Paula, al que yo, cuando decíamos, bueno, solo sé que no sé nada, y él ponía una coletilla muy Prieto Pauliana, es solo sé que no sé nada, pero que los demás saben menos que yo. Bueno, es muy de él, ¿no? Sí, bueno. Me imagino. Yo me gustaría leer un poema, que creo que no hay tiempo para la lectura de poemas, pero me gustaría leer uno porque ante lo de Blas, poeta arquitecto, está el Blas que yo defiendo, que no es el poeta arquitecto. Luego me vas a echar la bronca porque no te he dejado tiempo para leer poemas. No. No. Aquí en este libro hay unos apartados que se llaman pecios, donde recupero poemas, o bien de mi tierna juventud, o bien poemas que han sido premiados, pero que no han ido a parar a ninguno de mis libros. Y hay uno que no ha ido a parar a ningún libro porque está escrito después de mi silencio, aunque tampoco ha ido a parar a ninguna revista. Si de mí hablo. Y puede ser una especie de, no sé si poética, pero al menos sí de lo que es mi taller. Y es el poema que elegiste para lo de Poetas en el Ateneo. Escucha, mientras Sí, tú lees, sí, ¿no? voy a ir a por unos libros por si alguien quiere, al acabar, que tú se los firmes. Vale. Voy a traer unos. Si de mí hablo. Nunca hablo de mí si de mí hablo, como tampoco lo hace el manantial que de sí brota sin saberse, sin tan siquiera saber que al ir manando se hace y se deshace en su nombrarse. Nunca hablo de mí si de mí hablo, porque hablo del otro, del que espera saberse en el después, tras el poema, cuando el agua calmada y transparente refleja en el silencio del remanso el rostro de quien mira y sorprendido descubre a un ser extraño en su mirada. La mayoría de mis poemas están escritos desde el desconocimiento de lo que voy a escribir y sin ningún plan previo. El hecho de que yo hiciera un plan para escribir La mirada de Jano no quita el hecho también cierto de que los poemas, con un formato que igual parece un corsé rígido, están escritos siempre así, sin saber qué voy a decir en ellos. Yo puedo flagelarme con un corsé y decir, voy a escribir sonetos. Voy a escribir un libro en el que cada verso tenga 7 sílabas y cada estrofa tenga 7 versos. Pero eso a mí no me impide la libertad al escribir, ya lo he dicho. Lo siento, no sé si es un defecto o es una virtud, pero a mí que tenga que escribir en endecasílabos o combinando versos de métrica impar o en octosílabos si toca, a mí eso nunca me ha supuesto una dificultad. La dificultad viene por el hecho de que yo, ante el papel en blanco o el ordenador, que escribo en ordenador directamente, o el ordenador en blanco, yo no sé lo que voy a escribir y me resulta muy fácil no hacerlo y desistir. Ya está dicho. Bueno. Un aplauso a Blas Muñoz. Aplauso a vosotros. Aquí el Consejo del Nido reclama su espacio. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis Yo decir? la palabra.
Pides la palabra. Sí. Pides la voz y la palabra. Eso es. Muy bien. A mí en poesía me gusta más utilizar el término orfebre, me gusta más que arquitecto. Y el poeta es el orfebre que utiliza como materia prima las palabras. Entonces, no sé si este poema pues tendría que ver con lo que estoy comentando. Se titula La palabra. Cerca o lejos, no sé dónde. Lejos, cerca, la palabra que en la lectura nos abra lo que su escritura esconde. ¿Dónde hallarla? No responde si la llamo. Se me niega en el aire al que se entrega como cristal diferente. Cuando quiere arder en mi frente y cuando quiere, me ciega. Es coherente con lo que he dicho. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Yo, si me dejas, Tú eres quería del público. pedir, si me dejas, A ver. quería pedir que nos leyeras un poema. Es que no lo ha leído. Un poema distinto a lo que ha leído él y el resto del personal. Vale, no, es que como me he ido por libros, yo me quería que lo había dejado leyendo. Y ha leído un poema. Vale, pues quiere leer otro. No. Ah, que tú vas a leer uno. No. A ver, por favor, ¿le puedes explicar al coordinador de la actividad qué estoy intentando decirle? Que quiero leer un poema. Pero no os pongáis de su lado. No, pero... Malandrines. No, te quiero pedir que nos leas un poema tuyo. Ah, que yo lo lea. Claro, para eso es tuyo. ¿Y quieres ese? Este. Bueno. ¿Qué página es? 97. Es de La mirada de Jaime. Ya, tiene que ver con mi regreso a la escritura, aunque de estos me gusta más algún otro, pero bueno. También lo puedes leer, sí. No sé si hay tiempo. Contra añiles futuros se me fue la mirada la noche del insomnio en que lancé una piedra como quien lanza un verso para ver si los sueños son un pozo sondable. Nadie sabía entonces en qué lugar del frío se escondía el silencio, ni por qué la respuesta que del pozo llegaba era el eco tan solo de una mirada oscura. En silencio han pasado sin aviso los días, y también sin pasión por la palabra impura, ocasional o ajena, que usurpaba el espacio de mi voz olvidada. Un puñado de versos que caben en 10 hojas es todo mi recuento rimado y pretencioso en casi 30 años de oficios prescindibles y aficiones dudosas. Ahora he vuelto, y lo digo, sin pretensión alguna, sin la espuma retórica del poema perfecto que en muchas ocasiones agota su sentido en su sola presencia. Ahora he vuelto a escribir después de tantos años, para ver si me encuentro, sin la ambición de entonces, con el joven poeta que dejó inacabado un libro y un error. Estamos diciendo que no dejes de escribir. Bueno. Que sí que eres una voz necesaria. ¿Alguna pregunta del público, aparte de las de Joaquín? No, me ha gustado cómo ha jugado, dándole la vuelta, arrojar una piedra como quien arroja un verso, cuando quizás el símil sería lo contrario. Ese juego me ha gustado, me ha llamado la atención. Versos como piedras. Sí. Y a lo de orfebre, a mí me gusta más alfarero. Porque cada uno tiene sus gustos, Claro. me parece más entroncado con la tierra, con la arcilla. Es que aquí tenemos cerca de Orfebre es un repisolero. Precisamente hay una décima
que no la he publicado nunca porque no la considero acabada, de hace muchos años. Se llama El escultor, que dice: desnuda va por la arcilla la mano que resta y suma. Desnuda va por la arcilla la mano que resta y suma. ¿Te ha gustado? ¿Te has quedado bien? Me he quedado muy bien. ¿Necesitas algo más? Y fíjate la garganta como la tengo. Bueno, pues ya os digo, aquí me quedan muy poquitos. Y Blas con mucho gusto os lo dedica y culmina esta noche esta primera sesión del ciclo Chus Amar. Bueno, esta canción, que esto ya es una canción que escribí hace un poquito, se llama El retrato de Erik Satie, y es un pretexto para hablar de Erik Satie y de Susan Baladón, que fue la pintora impresionista que pintó el retrato. Fueron dos tipos, quería hacer una pequeña introducción que no solo hace, pero en este caso me parece conveniente. Son dos tipos extraordinarios. Tuvieron un romance muy breve de 6 meses. Erik Satie nunca olvidó a Susan, porque decía que el amor era una enfermedad de los nervios. En cualquier caso, él nunca la olvida, y de hecho le escribe cartas durante 32 años, cartas que él nunca manda, que encontrarán amontonadas al final de sus días. Yo invito a que investiguéis la vida de Susan Baladón, porque tiene una vida tremenda, de película, ¿no?, de serie de Netflix. Y bueno, en aquellas tardes, en aquel barrio de las tabernas de la Bohemia, de la Belle Époque de París, el retrato de Erik Satie. Las sombras chinas de Salie bailaban a tientas un vals, sonaba el piano de Satie. Cuando ella entró en el cabaret, salía la luna por París. Satie, como todo el mundo, y yo Susan Baladón, ojos verdes como absentas, peligrosos como el mar, un castellino pedista, vio esmeraldas en Montmartre. En Montmartre, fui modelo de Renoir, de Toulouse-Lautrec, y de los 3 fui su amante, dueña de mi libertad. Lo primero que aprendí fue a mojar pan en el pío, de niña en las tabernas de Pigalle. Circo de Molière, trabajé de trapecista, tengo un hijo, un petit Maurice, pero mi pasión secreta, lo que alivia mi locura es pintar, pintar y escapar. Yo soy músico y un pez, con traje de terciopelo,
amnésico, más bien un fonometrista. Alquimista de la corte, místico del pentagrama. Pensarás que soy un loco si a las 3 de la mañana te pidiese ser mi esposa. Rendido y enamorado, pálido como una rosa. Rendido y enamorado, pálido como una rosa. Y estalló la Belle Époque, un romance delirante, con barquitos de juguete en las fuentes de los parques, ramos de flores, collares, de salchichas, garabatos, mientras ella daba vida a mi retrato. Pero las flores de enero se marchitaron en junio, entre danzas góticas, entre silencio. Ahora reservo un asiento en los cafés de París, por si un día vuelve a mí. Hallaréis amontonadas mis cartas nunca entregadas, partituras, 100 paraguas, este cuadro a contraluz. Como un testigo callado, solo entre la multitud, te beso en el corazón. Bonjour, Vicky, bonjour. Esta canción se estrenaba hoy, nos dice Chus. Bueno, pues muchas gracias, gracias al músico, a Chus, el consejo de vida. Habéis estado, para ser el primer día, yo creo que muy bien, ¿no? Joaquín. Joaquín está rompedor. Joaquín. Ay, Joaquín. Ay, Joaquín. Y bueno. Yo digo que he hecho el título de lo que esta tarde se ha hecho. ¿El qué? De la golondrina. El único que lo ha hecho. Bueno, sí, falta sí, el ciclo se llama Oscuras Golondrinas y el logo lo ha hecho el hijo de Cristina y Carles, Arnau, y bueno, que es muy chulo. Bueno, pues, hasta el día 20 de marzo. ¿Tú sabrás? El día 20 de marzo. Tú también lo podrías saber. Yo lo sé, pero publicado. tú debes saberlo. El día 20 de marzo nos visitará Francisco. Si es el 20 de marzo, puedes decirlo tranquilamente sin temor equivocarte. Francisco Cejudo y la poeta anfitriona será Elena Vilella. Así que os esperamos el 20 de marzo.